Imagínese usted estar parado en el centro de un estadio lleno, con 60.000 personas gritando su nombre, con los reflectores apuntándole directo a la cara, y con la certeza absoluta de que es la mujer más famosa de México. Ahora imagínese que 4 años después esa misma persona está detenida en una celda en Brasil, embarazada, sin saber si va a volver a ver la luz del día como persona libre. Eso no es el guión de una película. Eso es exactamente lo que le pasó a Gloria Trevi, y es la historia que vamos a contar hoy, completa, sin adornos y sin medias tintas, porque este caso tiene demasiados ángulos como para resumirlo en 3 líneas de chisme de revista. Porque mire, hay historias que usted escucha y dice, bueno ya, qué triste, y sigue con su vida. Y hay otras que se le quedan grabadas en algún lugar del cerebro que usted no puede apagar fácilmente. El caso Trevi Andrade es de las segundas. Es de esas historias que en México generan opiniones encontradas hasta el día de hoy, que dividen familias en la mesa del desayuno, y tiene sentido que sea así. Porque lo que ocurrió no fue simplemente un escándalo de farándula, fue el derrumbe de una imagen construida durante años, el colapso de una ilusión colectiva, y al mismo tiempo, una historia con capas tan profundas que todavía hoy no hay respuesta definitiva sobre qué fue exactamente lo que pasó dentro de ese clan. Antes de entrar al escándalo, antes de hablar de la cárcel y de los juicios y de las acusaciones, hay que entender quién era Gloria Trevi, y no la caricatura, no la versión simplificada, la persona real, de dónde venía, cómo llegó donde llegó, y por qué su caída fue tan brutal, precisamente porque su ascenso había sido tan extraordinario. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz nació el 15 de febrero de 1968 en Monterrey, Nuevo León. Hija de una familia humilde, desde pequeña mostró algo que no se puede enseñar en ninguna academia: una presencia escénica natural, una energía que cuando entraba a un cuarto la gente volteaba a verla sin saber por qué. Creció con pocas comodidades materiales, pero con una ambición que no tenía techo. Y en México, en los años 80, si eras una muchacha joven con talento y con ganas de comerte el mundo, las opciones no eran tantas como son hoy. No había redes sociales, no había plataformas digitales, no había forma de hacerte famoso desde tu cuarto con un teléfono. Necesitabas a alguien del otro lado de la industria que te abriera la puerta, y eso, exactamente eso, es donde empieza la parte más complicada de esta historia. En 1989, cuando Gloria Trevi tenía 21 años, conoció a Sergio Andrade. Y aquí hay que detenerse un momento, porque Sergio Andrade no era un personaje menor. Era productor musical, tenía conexiones en la industria, había trabajado con figuras importantes y tenía una reputación de hacer que la gente llegara lejos. Era carismático, seguro de sí mismo, y sabía exactamente cómo hablarle a una joven talentosa que quería triunfar. El tipo de persona que en la industria del entretenimiento siempre ha existido, el que te dice que él es el único que te entiende de verdad, el que te dice que sin él no eres nada, el que mezcla el talento con la dependencia emocional de una manera tan gradual que cuando te das cuenta ya no sabes dónde empieza uno y dónde termina el otro. Andrade tomó a Gloria Trevi y la convirtió en una estrella, así de sencillo y así de complicado al mismo tiempo. En 1991 salió el primer álbum de Gloria, titulado ¿Qué hago aquí?, y fue un impacto inmediato. No fue uno de esos lanzamientos que necesita semanas para calentarse. Pegó directo. Canciones como Doctor Psiquiatra, Pelo Suelto, Tu Ángel Guardián y Con los Ojos Cerrados se convirtieron en himnos generacionales de una manera que hoy cuesta dimensionar si no vivió esa época. Eran canciones que hablaban de rebeldía, de liberación,
de hacer lo que a uno le daba la gana sin pedirle permiso a nadie. Y en el contexto de México a principios de los 90, donde todavía había expectativas muy rígidas sobre cómo debía comportarse una mujer joven, eso era dinamita pura. La imagen que construyó Gloria Trevi era completamente diferente a todo lo que había antes. Ropa rasgada, movimientos en el escenario que hacían que las televisoras dudaran si transmitirla o no, letras que hablaban de sexualidad y de libertad femenina con una franqueza que no era común en la música latina de esa época. La comparaban con Madonna, y aunque esa comparación tiene sus matices, había algo verdadero en ella. Las dos eran mujeres que usaban la provocación como herramienta, que rompían las reglas no porque no las conocieran, sino porque las conocían perfectamente y decidían ignorarlas de todas formas. En México le decían la Madonna mexicana, y Gloria Trevi lo llevaba como una medalla, y los números lo decían todo. Discos de platino, giras por toda Latinoamérica, estadios llenos, portadas de revistas, apariciones en televisión que paralizaban el país. Era, sin exageración, una de las figuras más influyentes de la música en español de toda esa década. Las niñas y adolescentes de México en los 90 crecieron con sus canciones. Era un referente cultural, no solo un nombre en la cartelera. Pero mientras el mundo veía eso, mientras veía a la mujer libre y desafiante cantando sobre la liberación, adentro de la historia había algo completamente diferente, o al menos eso es lo que se dice, lo que se acusó, lo que se juzgó, y aquí es donde hay que tener cuidado, porque esta historia tiene versiones, tiene grietas, tiene zonas donde la verdad oficial y la percepción pública no coinciden del todo. Así que vamos a ir despacio, con los hechos, con las fechas, con los nombres, sin adelantarnos a conclusiones que el propio sistema judicial tardó años en alcanzar. Sergio Andrade no solo era el mánager y productor de Gloria Trevi. Según las acusaciones que comenzaron a surgir a finales de los 90, Andrade había construido alrededor de sí mismo lo que varios medios y fiscales comenzaron a llamar un clan, un grupo de jóvenes, en su mayoría menores de edad, que llegaban a él con el sueño de convertirse en cantantes y que terminaban, según las denuncias, en una red de control, manipulación y abuso. El modelo, según las acusaciones, era siempre parecido: una joven con talento y ambición, una familia humilde que ve en Andrade una oportunidad, una promesa de carrera musical, y luego, una vez adentro, el aislamiento progresivo de la familia, el control absoluto sobre la vida de la muchacha, y los abusos físicos, psicológicos y sexuales. Uno de los casos más emblemáticos y documentados fue el de Karina Yapor. Karina tenía 12 años cuando sus padres la pusieron bajo la tutela de Sergio Andrade, creyendo que él iba a desarrollar su carrera artística. 12 años. Eso hay que dejarlo reposar un momento. Sus padres, con la mejor intención del mundo probablemente, creyeron que estaban dándole a su hija la oportunidad de su vida. Lo que nadie en ese momento parecía ver, o lo que nadie quería ver, era lo que supuestamente pasaba puertas adentro. Karina Yapor se convirtió más adelante en una de las principales testigos del caso y una de las voces más directas en las acusaciones contra Andrade y también contra Trevi. Pero el detonante público, el momento en que la historia pasó de los susurros de la industria a los titulares de los periódicos, fue la publicación de un libro. En 1998, Aline Hernández, quien había sido parte del grupo cercano a Andrade y a Trevi, publicó un libro titulado La Gloria por el Infierno, y ese título ya lo dice todo, ¿no? La Gloria por el Infierno. Aline contó en ese libro, con nombres, con fechas, con detalles, lo que según ella había vivido dentro del clan. Habló de abusos físicos, de violencia psicológica, de control absoluto, de manipulación sistemática, y habló de Gloria Trevi no como una víctima más, sino como una participante activa en lo que ocurría. Eso fue lo que más sacudió al público,
porque hasta ese momento, si había dudas sobre Andrade, Trevi seguía siendo en el imaginario colectivo la diva rebelde, la que cantaba a la libertad. La idea de que ella pudiera haber sido parte de algo así era difícil de procesar. El libro generó un escándalo inmediato, pero también una respuesta igualmente inmediata de Gloria Trevi, quien salió públicamente a defender a Andrade, a calificar las acusaciones de falsas, a decir que todo era una mentira fabricada por personas que querían destruirlos. Y aquí hay algo que es importante entender, porque dependiendo del lente con el que uno lo mire, esa defensa pública de Gloria Trevi tiene dos lecturas completamente opuestas. Una es que era una persona que genuinamente creía en la inocencia de Andrade, porque era su pareja, su productor, el hombre que la había convertido en estrella. La otra es que era una persona que ya estaba tan dentro del sistema de control de Andrade que no podía ver la realidad desde afuera, o que sabía perfectamente la realidad y decidió proteger el sistema de todas formas. Las dos lecturas son posibles. Las dos son aterradoras, cada una a su manera. La pregunta que le dejo ahí es justamente esa. Si usted hubiera sido Gloria Trevi en ese momento, si hubiera pasado 10 años construyendo su vida junto a ese hombre, dependiendo de él profesional y emocionalmente, ¿hubiera podido ver con claridad lo que estaba pasando? ¿O el sistema de manipulación ya era tan profundo que la claridad era imposible? No hay respuesta fácil, y esa es exactamente la razón por la que este caso sigue dividiendo opiniones 25 años después, mientras las acusaciones crecían, mientras más testimonios surgían, mientras la Fiscalía Mexicana comenzaba a moverse formalmente en contra de Andrade. Algo pasó que transformó el caso en algo todavía más grande. En 1999, Gloria Trevi, Sergio Andrade y varias de las jóvenes que formaban parte de su entorno huyeron de México. No fue una salida discreta, no fue un viaje de trabajo bien documentado, fue una fuga. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que en el ojo público selló una percepción. Si no tenían nada que esconder, ¿por qué estaban corriendo? Se instalaron en Brasil, Río de Janeiro, específicamente, y durante meses vivieron en una especie de limbo internacional, mientras en México la maquinaria judicial se ponía en marcha, mientras los testimonios se acumulaban, mientras el nombre de Gloria Trevi pasaba de los carteles de conciertos a las portadas de las secciones policiales. Era una de las historias más seguidas de toda América Latina. Programas de televisión, periódicos, revistas, todo el mundo hablando de lo mismo. ¿Dónde estaban? ¿Cuándo los iban a atrapar? ¿Qué había pasado realmente dentro de ese clan? La respuesta llegó en enero del año 2000. Las autoridades brasileñas los localizaron en Río de Janeiro y procedieron a su detención. Gloria Trevi fue arrestada el 23 de enero del año 2000. Sergio Andrade también fue capturado. Fue un operativo que generó imágenes que recorrieron el mundo entero. Gloria Trevi, la diva rebelde de los 90, esposada, detenida en Brasil, lejos de casa, lejos del escenario, lejos de todo lo que había construido. Esas imágenes son difíciles de olvidar si las vio en tiempo real, y son igual de impactantes si las ve hoy por primera vez. Lo que siguió fue un proceso legal complejo, largo y lleno de vueltas que es necesario entender con calma para que el cuadro completo tenga sentido. Brasil no extradita automáticamente. Hay procesos, hay revisiones judiciales, hay tiempos, y durante esos procesos, Gloria Trevi estuvo detenida en Brasil, en la prisión Talavera Bruce de Río de Janeiro, que era una cárcel para mujeres, y allí en esa cárcel ocurrió algo que añadió otra capa de drama y misterio a una historia que ya tenía demasiadas. Gloria Trevi quedó embarazada. Esto desató otro escándalo dentro del escándalo. ¿Cómo quedó embarazada una mujer presa? ¿Quién era el padre? Las autoridades brasileñas abrieron una investigación interna sobre la situación en la prisión.
Hubo acusaciones de que guardias de seguridad habían tenido relaciones con la detenida. La situación fue tan grave que generó investigaciones paralelas al caso principal. Gloria Trevi nunca dio una respuesta pública definitiva y clara sobre la identidad del padre de ese bebé. En febrero del año 2002, dentro de la cárcel, dio a luz a un niño al que llamó Ángel Gabriel. El bebé murió a los pocos días de nacido, lo cual añadió una tragedia humana profunda a una historia que ya era de por sí desbordante en todos los sentidos. Ya que estamos en este punto de la historia, aproveche y suscríbase al canal si le está gustando el video, porque todavía queda lo más importante por contar y no queremos que se lo pierda. El proceso de extradición de Brasil a México tomó más tiempo de lo que muchos esperaban. Brasil revisó el caso con cuidado, analizó las garantías de juicio justo en México y finalmente aprobó la extradición. Gloria Trevi llegó a México en el año 2002 para enfrentar los cargos formales: rapto, corrupción de menores, violación agravada y otros delitos relacionados. Las penas que se pedían sumaban hasta 34 años de prisión. 34 años. Eso no es una condena, es una vida entera dentro de una celda. El proceso judicial en México fue largo, mediático y complicado. Había múltiples acusantes, múltiples testimonios, múltiples versiones de los hechos que en algunos puntos coincidían y en otros se contradecían. Los abogados de Gloria Trevi argumentaron consistentemente que ella era una víctima más de Sergio Andrade, que había estado bajo su control psicológico durante años, que no había tenido la libertad real de actuar de otra manera. La defensa construyó la imagen de una mujer que había sido ella misma manipulada, que había llegado joven e ingenua a las manos de un hombre que sabía exactamente cómo destruir la voluntad de una persona de manera gradual y sistemática. Las acusadoras, por su parte, contaron historias que iban en dirección contraria. Karina Yapor y otras testigos describieron a Gloria Trevi no como alguien que miraba hacia otro lado, sino como alguien que participaba activamente en mantener el sistema funcionando, que ayudaba a reclutar jóvenes, que era cómplice en la estructura de control. Esas versiones eran difíciles de escuchar y más difíciles todavía de reconciliar con la imagen de la diva rebelde que millones de personas habían amado durante toda la década anterior. El 22 de septiembre del año 2004, después de más de 4 años y 8 meses entre rejas, contando el tiempo en Brasil y el tiempo en México, un tribunal mexicano absolvió a Gloria Trevi de los principales cargos. La resolución fue por falta de pruebas suficientes para sostener una condena en el caso de rapto y corrupción de menores en los términos específicos que se habían presentado. Salió libre el 21 de septiembre de 2004. Esa absolución generó reacciones tan divididas como toda la historia. Para los que creían en su inocencia fue una reivindicación, la demostración de que el sistema judicial, aunque tarde, había reconocido que no había pruebas contundentes para condenarla. Para los que creían que era culpable fue una injusticia, la sensación de que el dinero, los abogados y la fama habían servido para protegerla de consecuencias que otras personas, sin su visibilidad y sus recursos, no habrían podido evitar. Ninguno de los dos grupos quedó satisfecho del todo, y esa insatisfacción colectiva es parte de por qué el caso se quedó vivo en la memoria de México de una manera que muy pocos escándalos logran. Sergio Andrade tuvo un destino judicial diferente. Fue condenado a más de 7 años de prisión por los delitos que se lograron probar en su contra. Cumplió su condena y eventualmente fue liberado. Nunca mostró el tipo de remordimiento público que las víctimas esperaban. Nunca dio una entrevista que fuera considerada honesta o reveladora sobre lo que realmente pasó adentro de esa estructura que construyó durante años. Su silencio en ese sentido fue tan elocuente como cualquier declaración que hubiera podido hacer.
Pero volvamos a Gloria Trevi, porque su historia no termina en la puerta de la cárcel el día que salió libre. Al contrario, lo que vino después es también una parte esencial de este caso que nadie olvidó, porque hay algo que dice mucho de una persona, lo que hace cuando le devuelven la libertad después de haber tocado el fondo. Lo que hizo Gloria Trevi fue volver a cantar, y no volver tímidamente, no volver con un disco pequeño de bajo perfil esperando que la gente la recibiera con cautela. Volvió con todo. En 2005, apenas unos meses después de salir de prisión, lanzó el álbum 5, que incluía la canción Todos me miran, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera renovada, y eso dice algo sobre Gloria Trevi que es difícil ignorar. Tiene una capacidad de recuperación que va más allá de lo ordinario. Volvió a los escenarios, volvió a los estadios, volvió a las portadas de las revistas, pero esta vez con una narrativa diferente, la de la mujer que sobrevivió, que cayó y que volvió a levantarse. Las giras que siguieron a su liberación fueron masivas. Llenó recintos en México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. El público que había crecido con sus canciones en los 90 volvió a verla, y con ellos llegó una nueva generación que conocía su historia no por haberla vivido, sino por haberla escuchado como leyenda urbana. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un fenómeno curioso. El escándalo que destruye también puede construir una mitología. Gloria Trevi se convirtió en algo más complejo que una cantante pop. Se convirtió en un símbolo. Aunque no todo el mundo estuviera de acuerdo en símbolo de qué exactamente. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Cree que alguien que estuvo casi 5 años presa ya pagó lo que tenía que pagar, independientemente de si fue culpable o no? Déjenos su opinión en los comentarios, porque esta discusión vale la pena tenerla con más voces en la conversación. Pero la historia no terminó tampoco con esa recuperación, porque los casos de abuso sexual raramente terminan de manera limpia y definitiva, especialmente cuando la cultura cambia, cuando las víctimas encuentran más herramientas legales y sociales para hablar, cuando movimientos como el Me Too cambian el tono de la conversación pública sobre lo que se tolera y lo que ya no se tolera más. En años recientes, ya bien entrado el siglo XXI, han surgido nuevas demandas en Estados Unidos contra Gloria Trevi por abuso sexual. Ella las ha negado en todas las ocasiones. Sus abogados han respondido con argumentos legales. El proceso sigue, dependiendo de la instancia que uno esté siguiendo. Esto la tiene en una posición que ya conoce, nuevamente en el ojo del huracán, nuevamente respondiendo preguntas sobre su pasado, nuevamente siendo juzgada en el tribunal de la opinión pública antes de que ningún tribunal formal haya dado una resolución. Y eso también forma parte de esta historia, porque el caso Trevi Andrade no es un expediente cerrado que duerme en un archivo, es una historia viva que sigue produciendo capítulos, que sigue generando preguntas sin respuesta. Hablemos de algo que generalmente se pasa por alto en el análisis de este caso y que me parece fundamental para entenderlo de manera honesta. El contexto de la industria musical latinoamericana en los años 80 y 90 era un ambiente donde el abuso de poder por parte de productores y managers era un secreto a voces que nadie quería hacer público, porque hacerlo público significaba cerrar puertas, significaba enemistarse con gente poderosa, significaba arriesgarse a que nadie volviera a darle trabajo. No era México la excepción, era la norma en toda la industria, y en ese ambiente, una joven con talento que quería triunfar dependía completamente de la buena voluntad de hombres que tenían el poder de abrirle o cerrarle todas las puertas. Eso no justifica nada de lo que se acusó que ocurrió.
pero sí ayuda a entender cómo alguien como Sergio Andrade pudo operar durante tanto tiempo sin que la industria reaccionara, sin que los sellos discográficos preguntaran demasiado, sin que los medios de comunicación que hacían las entrevistas y ponían a la gente en las portadas se detuvieran a hacer las preguntas incómodas. Había dinero de por medio, había contratos, había discos que se vendían, y cuando hay todo eso, la curiosidad incómoda tiende a callarse sola. El libro de Aline Hernández fue en ese sentido un acto de valentía enorme. Publicar ese libro en 1998, en un México donde Gloria Trevi era todavía una estrella masiva y donde Sergio Andrade era todavía un productor con conexiones y poder, no era una decisión fácil. Aline sabía que iba a ser atacada, desacreditada, llamada mentirosa, acusada de buscar dinero o fama. Y así fue. Gloria Trevi la atacó públicamente. Sus fans la atacaron, la industria la ignoró, pero su voz fue la que abrió la puerta para que otros testimonios pudieran salir, y en ese sentido, independientemente de lo que usted piense del desenlace judicial, el libro cumplió una función histórica en este caso. Algo que también merece atención es la manera en que los medios de comunicación cubrieron este caso a lo largo de los años, porque hubo un cambio notable entre la cobertura de 1998 y la cobertura posterior. Al principio, cuando el libro de Aline salió, hubo una tendencia importante en algunos medios a tratarlo como chisme, como guerra de divas, como el drama entre una exintegrante resentida y la gran estrella del pop. Eso no fue accidental, era un reflejo de cómo la industria mediática en esa época tendía a minimizar las acusaciones de abuso cuando quien las hacía era una mujer sin poder y quien era acusado era alguien con mucho. La narrativa del chisme fue más cómoda que la narrativa del abuso sistemático. Con el tiempo, a medida que más testimonios surgieron, a medida que el caso tuvo consecuencias judiciales reales y a medida que la cultura fue cambiando su manera de entender el abuso y el consentimiento, la cobertura también cambió. Hoy, si uno lee los análisis contemporáneos del caso Trevi Andrade, el lenguaje es diferente. Ya no es chisme, es un caso de estudio sobre dinámicas de poder, sobre manipulación psicológica, sobre las condiciones estructurales que permiten que un abusador opere durante años sin consecuencias. Ese cambio de lenguaje importa, porque cambia la manera en que la sociedad procesa lo que pasó, y también cambia la manera en que las víctimas son recibidas cuando hablan. Karina Yapor, Aline Hernández y las otras mujeres que denunciaron lo que vivieron dentro del clan Andrade merecen que su historia se cuente con el peso que tiene, sin importar cómo terminó el proceso judicial para Gloria Trevi. La absolución de una persona no es igual a decir que el abuso no ocurrió. Eso hay que tenerlo muy claro. Puede haber abuso y puede haber absolución, y las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo cuando el sistema de prueba judicial tiene sus propios límites. Hablemos de los fanáticos, porque cualquier análisis honesto de este caso tiene que incluir el papel que jugaron los fans de Gloria Trevi en todo esto, y no para atacarlos, sino para entender una dinámica que es real y que se repite en muchos casos de figuras populares acusadas de comportamientos graves. Los fans de Gloria Trevi en los 90 tenían una relación emocional profunda con ella. Sus canciones habían sido la banda sonora de momentos importantes en la vida de millones de personas, y cuando alguien ha ocupado ese lugar en su vida, cuando su música estuvo ahí en los momentos importantes, la idea de que esa persona pudiera haber hecho cosas terribles genera una resistencia psicológica enorme. No es que los fans sean malas personas, es que el cerebro humano tiene una tendencia a proteger las cosas a las que les ha dado valor emocional, y eso hace que la defensa de Gloria Trevi por parte de sus fans durante todo el proceso fuera en algunos casos tan agresiva y tan ciega a los testimonios de las víctimas. Eso también es parte del daño que casos como este producen. Las víctimas no solo tienen que enfrentarse al abusador y al sistema judicial,
sino también al ejército de personas que están emocionalmente invertidas en que el ídolo no sea culpable. Ahora bien, con el paso del tiempo, esa dinámica también cambió. Hay fans de Gloria Trevi que han hecho el ejercicio honesto de separar la música que amaban del caso que la rodea, de reconocer que el daño a las víctimas fue real independientemente de lo que el tribunal decidió, de tener la madurez para sostener dos verdades simultáneas, que las canciones importaron y que algo muy grave ocurrió alrededor de esa figura. Eso no es fácil, pero es necesario. Hay otro elemento de esta historia que es fácil de olvidar en la cantidad de drama que rodea todo lo demás, y que sin embargo merece un espacio propio en el análisis: el hecho de que varias de las jóvenes que estuvieron dentro del clan de Andrade llegaron ahí a través de sus propias familias. Los padres de Karina Yapor la entregaron. Los padres de otras jóvenes hicieron lo mismo, y eso no es para condenar a esas familias, porque en la mayoría de los casos eran familias humildes que vieron en Andrade una oportunidad real para sus hijas, que no tenían herramientas para identificar las señales de alarma, que creyeron de buena fe en la promesa de la carrera artística, pero sí nos dice algo importante sobre las condiciones de vulnerabilidad que un abusador busca y encuentra. Andrade no buscaba hijas de familias ricas con recursos propios y redes de apoyo, buscaba las que más tenían que ganar y las que menos podían perder, las que dependían completamente de lo que él pudiera ofrecerles. Esa es una característica clásica de los sistemas de abuso. Se alimentan de la desigualdad, de la esperanza desesperada, de la combinación entre el talento y la pobreza. Es más fácil controlar a alguien que no tiene a dónde ir. ¿Y qué pasó con esas jóvenes? Esa es una pregunta que la cobertura mediática raramente siguió con la misma energía con la que siguió el ascenso y la caída de Gloria Trevi. Algunas de ellas hablaron públicamente. Karina Yapor dio entrevistas en las que describió el impacto de lo que vivió en su desarrollo emocional y psicológico. Aline Hernández publicó su libro y mantuvo su versión de los hechos durante años. Otras prefirieron el anonimato, que es completamente comprensible, porque hablar en público de ese tipo de experiencia tiene un costo enorme. Sus historias son la parte más importante de este caso, aunque no siempre hayan ocupado el centro de la atención mediática. El morbo del escándalo se concentró mucho en Gloria Trevi, en la fuga, en el embarazo en la cárcel, en el juicio y la absolución. Pero las mujeres que denunciaron el abuso, que pusieron sus nombres y su credibilidad en juego para decir lo que les había pasado, son las que le dan al caso su dimensión moral real. Usted que nos está viendo, ¿recuerda dónde estaba cuando se enteró de este escándalo? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué pensó en ese momento? Los que vivieron los 90 en México lo recuerdan de una manera diferente a los que lo conocieron después, y esa diferencia generacional también es parte de cómo este caso vive en la memoria colectiva. Hablemos del regreso de Gloria Trevi de una manera más honesta, porque hay algo que es innegable. Volvió, y volvió con fuerza. Todos me miran no fue solo un hit, fue una declaración. La canción habla de una mujer que sabe que el mundo la está mirando y que decide estar de pie de todas formas. En el contexto de su historia, era imposible no leer la canción como una respuesta directa a todo lo que había pasado. Era Gloria Trevi diciendo, en el único lenguaje en el que siempre había sido más elocuente, que seguía ahí, y el público respondió, no todos, no sin reservas, no sin debates internos sobre si era correcto apoyarla o no, dado todo lo que se sabía, pero respondió. Los conciertos se llenaron, el disco vendió, las radios la programaron, y eso generó otra conversación interesante que en su momento no se articuló tan bien como se podría haber articulado. ¿Qué significa apoyar a un artista cuya historia incluye acusaciones graves que el sistema judicial no pudo
o no quiso resolver de manera satisfactoria para las víctimas. No hay respuesta sencilla. Hay gente que cree que la absolución es suficiente para seguir adelante, y hay gente que cree que hay cosas que un tribunal puede no resolver, pero que la conciencia individual sí puede y debe considerar. Hay que decir también que Gloria Trevi, en sus declaraciones públicas después de la liberación, nunca admitió haber hecho nada malo. Siempre mantuvo la narrativa de haber sido una víctima de Andrade, de haber estado bajo su control, de no haber tenido la libertad de actuar de otra manera. Eso es consistente con la defensa que presentó durante el juicio. Lo que hace difícil evaluarlo desde afuera es que las dos cosas podrían ser ciertas. Uno puede ser víctima de un sistema de control y al mismo tiempo haber hecho daño a otros dentro de ese sistema. La víctima y el victimario no siempre son personas completamente diferentes. A veces son la misma persona en diferentes momentos y en diferentes relaciones de poder. Esa complejidad es incómoda, pero es honesta, y esa es la razón por la que el caso Trevi Andrade sigue generando conversación. No es nostalgia por el escándalo, no es morbo por los detalles, es que la historia toca algo real y profundo sobre cómo funcionan el poder, la fama, el abuso y la justicia en América Latina. Toca algo sobre cómo las instituciones responden cuando el acusado es famoso y cuando las víctimas son desconocidas. Toca algo sobre cómo la cultura popular puede construir mitos que protegen a las personas equivocadas. Y toca algo sobre la resiliencia humana, sobre la capacidad de una persona de volver a ponerse de pie después de haber caído en la manera más pública posible. Las nuevas demandas que han surgido en los últimos años en Estados Unidos añaden una capa adicional de complejidad, porque si esas acusaciones tienen fundamento, si los testimonios que las respaldan son creíbles, entonces la pregunta sobre si Gloria Trevi fue únicamente víctima o también participante activa vuelve con más fuerza que nunca. Y si no tienen fundamento, si son parte de un patrón de acusaciones oportunistas que buscan sacar partido de la historia previa de alguien, entonces la situación es diferente pero igualmente complicada. En ninguno de los dos escenarios hay una respuesta simple y cómoda. Lo que sí se puede decir con certeza es esto: el escándalo Trevi Andrade fue uno de los primeros grandes casos en México donde la acusación de abuso sistemático dentro de una industria creativa llegó a los tribunales con nombres, con fechas y con consecuencias reales para los involucrados. No fue perfecto. La justicia no quedó satisfecha para todos los que la buscaban, pero ocurrió. Y eso en el contexto de una industria que durante décadas había operado con la convicción de que ese tipo de cosas nunca llegaban a los periódicos, fue en sí mismo un cambio. Piense en esto un momento. Si Alina Hernández no hubiera escrito ese libro, si no hubiera puesto su nombre en la portada y dicho lo que dijo, ¿cuánto tiempo más hubiera continuado ese sistema operando? ¿Cuántas más habrían pasado por lo mismo? No hay manera de saberlo con certeza, pero sí hay razones para creer que el silencio era el mejor aliado de todo lo que ocurrió dentro del clan Andrade, y que cuando ese silencio se rompió, aunque el proceso judicial tuvo sus limitaciones, algo fundamental cambió. La música de Gloria Trevi existe en una zona de tensión permanente desde que el escándalo estalló. Para mucha gente que la escuchó en los 90, hay canciones que ya no suenan igual, no porque la música haya cambiado, sino porque la historia del que la canta se ha superpuesto sobre las notas de una manera que no se puede deshacer fácilmente. Para otras personas, la música sigue siendo la música, separada de todo lo demás, y escucharla no implica ninguna toma de posición. Esa tensión también es real y también vale la pena reconocerla. En México, donde la memoria cultural funciona de manera particular, donde las figuras del espectáculo se convierten en parte del tejido de la identidad generacional,
El caso Trevi Andrade ocupa un lugar específico. No es solo un escándalo del pasado, es un espejo en el que la sociedad mexicana puede verse a sí misma y preguntarse qué falló en la industria que permitió que esto pasara durante años, qué falló en los medios que tardaron en tomarlo en serio, qué falló en las instituciones que tardaron todavía más, y qué falló en todos nosotros que consumíamos los discos y los conciertos y las portadas, sin preguntar demasiado sobre lo que había detrás. Esas preguntas no tienen respuestas que dejen bien parado a nadie del todo, y por eso son las más importantes. Gloria Trevi tiene hoy más de 50 años. Sigue activa artísticamente, sigue siendo una figura de referencia en la música latina, sigue siendo entrevistada, sigue llenando lugares donde se presenta. Su historia es un arco completo que incluye el ascenso más brillante, la caída más estrepitosa y un regreso que muchos consideraron imposible, sea cual sea la posición de uno frente al caso. Lo que no se puede negar es que esa trayectoria es extraordinaria en el sentido literal de la palabra, sale completamente de lo ordinario, pero también es la trayectoria de alguien alrededor de cuya vida quedaron daños que no se repararon completamente. Karina Yapor y las otras mujeres que pasaron por el clan Andrade cargaron con consecuencias que no tuvieron la misma visibilidad ni la misma oportunidad de resolverse públicamente. La asimetría entre la recuperación de la estrella y las vidas de quienes la acusaron es parte del cuadro completo, y sería deshonesto contar la historia de Gloria Trevi sin reconocer esa asimetría con el peso que tiene. El caso que nadie olvidó sigue siendo, 25 años después, una conversación abierta, no porque falten datos, sino porque los datos que existen permiten múltiples lecturas dependiendo de qué preguntas se hacen primero. ¿Fue Andrade el villano central y Trevi su víctima más visible? ¿O fue Trevi una participante activa que usó su condición de víctima como escudo? ¿Fue el sistema judicial justo al absolver a Trevi? ¿O fue insuficiente frente a la gravedad de las acusaciones? Las nuevas demandas en Estados Unidos revelan un patrón que siempre estuvo ahí, o son algo diferente que hay que evaluar por separado. No hay respuesta única. Y en esa falta de respuesta única vive la razón por la que este caso sigue aquí. Sigue siendo discutido, sigue generando emociones fuertes cuando alguien lo menciona en México, porque la gente no discute sobre lo que ya está completamente resuelto. Discute sobre lo que todavía le duele, lo que todavía le genera dudas, lo que todavía no termina de procesar. La reina indiscutible del pop mexicano de los 90 pasó de los estadios a una celda en Brasil, y luego a una celda en México, y luego de vuelta a los estadios. Esa es la línea de superficie de la historia. Debajo de esa línea hay décadas de preguntas sin resolver, de testimonios que chocaron entre sí, de un sistema que falló a las víctimas en formas que no siempre son fáciles de nombrar, y de una figura que tiene la capacidad de generar adoración y rechazo con la misma intensidad, a veces en las mismas personas dependiendo del día. El escándalo fue perfecto en el sentido teatral. Tenía fama, tenía sexo, tenía poder, tenía traición, tenía fuga internacional, tenía cárcel, tenía un bebé nacido entre rejas, tenía un juicio que duró años y un final que no dejó satisfecho a casi nadie. Era imposible que la gente lo olvidara. Era imposible que no se convirtiera en parte de la memoria colectiva de toda una generación. Y sin embargo, detrás del teatro estuvieron personas reales, una mujer que quería ser cantante y terminó siendo el símbolo de algo mucho más complicado, jóvenes que buscaban una oportunidad y encontraron otra cosa muy diferente, familias que creyeron en alguien que no merecía su confianza y un sistema entero que tardó demasiado en reaccionar y que cuando reaccionó no lo hizo de manera que todas las personas involucradas sintieran que habían sido vistas y escuchadas de verdad. Esa es la historia de Gloria Trevi, de la ídolo pop a la cárcel y de vuelta. El caso que nadie olvidó porque nadie se lo cree del todo, porque en algún lugar entre la absolución y las acusaciones
entre la víctima y la cómplice, entre la diva que llenaba estadios y la mujer que dio a luz en una celda, vive una verdad que el expediente judicial no logró capturar completamente. Pero hay algo que todavía no hemos tocado en esta historia y que es fundamental para entenderla de manera completa, algo que va más allá del escándalo, más allá del juicio y más allá de la absolución. Hay que hablar de la psicología del clan, de cómo funciona por dentro un sistema de control como el que describieron las víctimas, porque si uno no entiende ese mecanismo, es muy fácil caer en la trampa de hacerse la pregunta equivocada. La pregunta equivocada es, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué no huyeron? ¿Por qué no llamaron a su familia? ¿Por qué no dijeron algo antes? Esa pregunta asume que las personas que viven dentro de un sistema de control psicológico tienen la misma libertad de movimiento y de pensamiento que alguien que lo observa desde afuera, y esa suposición es completamente falsa, y los especialistas en conducta y psicología del abuso lo han explicado durante décadas con una claridad que sin embargo todavía no ha llegado completamente al sentido común de la mayoría de las personas. Sergio Andrade, según las descripciones de quienes estuvieron cerca de él, operaba con un manual clásico de control coercitivo. El primer paso siempre es la seducción, no necesariamente romántica, sino en el sentido más amplio. Hacerle creer a la persona que usted es la única que lo entiende de verdad, que usted ve en ella algo que nadie más ha visto, que usted tiene la llave de su futuro. Para una joven de 15 o 16 años con talento y con ganas de triunfar, eso es exactamente lo que quiere escuchar. Es la oferta perfecta en el momento perfecto. El segundo paso es el aislamiento. Gradual, nunca brusco, porque si fuera brusco la persona lo notaría y resistiría. Primero se aleja un poco de los amigos, luego se complica la relación con la familia, luego se crean situaciones donde la única fuente de apoyo emocional disponible es el propio abusador. Cuando ese proceso está completo, la persona ya no tiene referencias externas desde las cuales evaluar si lo que está viviendo es normal o no. Su realidad es la que el abusador ha construido alrededor de ella, y desde adentro de esa realidad, lo que parece normal desde afuera no necesariamente lo parece desde adentro. El tercer paso es la culpa. Hacerle creer a la persona que cualquier cosa mala que ocurre es su responsabilidad, que si las cosas van mal es porque ella no está rindiendo lo suficiente, no está siendo suficientemente leal, no está demostrando suficiente gratitud. Eso crea una deuda emocional imposible de saldar, porque cada vez que la persona cree que ya ha hecho suficiente para saldar esa deuda, aparece una nueva razón para que la deuda siga ahí. Es un ciclo que no tiene salida desde adentro, porque las reglas del ciclo las define el abusador. Y el cuarto paso, que es quizá el más difícil de entender desde afuera, es la alternancia entre el castigo y la recompensa. El abusador no es siempre terrible. Si lo fuera siempre, la persona eventualmente encontraría la fuerza para irse. Lo que hace que el sistema sea tan efectivo es que hay momentos de calidez genuina, de reconocimiento, de afecto, de la sensación de que ese lugar es el único donde uno es verdaderamente visto y valorado. Esos momentos son los que anclan a la persona, los que hacen que cuando viene el castigo, la persona piense que fue su culpa y que si se comporta mejor volverán los momentos buenos. Esto no es teoría abstracta, es exactamente lo que describieron las testigos del caso Trevi Andrade en sus testimonios. La mezcla de control, de promesas de carrera, de afecto condicionado, de castigos físicos y psicológicos, y de la sensación de que Andrade era la única persona en el mundo que realmente las entendía y que podía llevarlas a donde querían llegar. Ese es el sistema. Y cuando uno lo entiende, la pregunta ya no es por qué no se fueron. La pregunta es cómo alguien que vive dentro de ese sistema puede alguna vez encontrar la salida. La respuesta, en la mayoría de los casos documentados,
es que la salida llega cuando algo externo rompe el ciclo, una persona de afuera que se da cuenta y actúa, una crisis que el sistema no puede manejar, una acumulación de daño que supera la capacidad de la persona de seguir normalizando lo que vive. En el caso del clan Andrade, la ruptura llegó cuando Aline Hernández encontró la manera de salir y de hablar, pero Aline no habló de inmediato. El libro salió en 1998, lo que significa que pasaron años desde que ella estuvo dentro del clan hasta que pudo articular públicamente lo que había vivido, años en los que ese sistema siguió funcionando y afectando a otras personas. Ahora bien, en todo este análisis hay una pregunta que es inevitable y que divide más que ninguna otra. ¿Dónde estaba Gloria Trevi en este sistema? ¿Era parte de la estructura de control o era ella misma una persona controlada? Y la respuesta honesta es que esas dos cosas no son mutuamente excluyentes y que esa es precisamente la razón por la que el caso es tan difícil de resolver de manera satisfactoria, tanto en los tribunales como en la conciencia pública. Es completamente posible que Gloria Trevi haya sido una persona que llegó joven a las manos de Andrade y que fue sometida a ese mismo proceso de control que se ha descrito, que haya sido aislada, manipulada, dependiente emocionalmente de él, incapaz de ver la realidad de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, porque su propia percepción había sido moldeada durante años por alguien que tenía un interés directo en que ella no viera con claridad. Eso es posible y es coherente con lo que se sabe sobre cómo funcionan estos sistemas. Y al mismo tiempo, es posible que dentro de ese sistema, Gloria Trevi haya ocupado un lugar de mayor poder relativo que las otras jóvenes del clan, simplemente porque era la estrella, porque era la que generaba el dinero, porque tenía una relación directa con Andrade que las demás no tenían, y que desde ese lugar de mayor poder relativo, aunque ella misma estuviera siendo controlada en sus propias maneras, haya tenido conductas que contribuyeron a mantener el sistema funcionando y que causaron daño a otras personas. Eso también es posible y también es coherente con los testimonios que se presentaron. Sostener esas dos posibilidades al mismo tiempo es incómodo. El cerebro humano prefiere las historias simples. El villano es el villano, la víctima es la víctima, y los papeles no se mezclan. Pero la realidad de los sistemas de abuso rara vez funciona así, y el caso Trevi Andrade es un ejemplo particularmente claro de esa complejidad, lo que hace que cualquier análisis que lo simplifique demasiado en una sola dirección esté siendo deshonesto con la historia. Hay otro ángulo de esta historia que merece atención y que tiene que ver con México como país, con la manera en que la sociedad mexicana procesó este escándalo y lo que eso dice sobre los valores colectivos de ese momento histórico. Cuando el libro de Aline Hernández salió en 1998, la reacción mayoritaria no fue de indignación hacia Andrade o de solidaridad con las víctimas, fue de escepticismo hacia Aline y de defensa hacia Gloria, y eso no fue un accidente, era un reflejo de algo más profundo. La manera en que en México, en esa época y todavía hoy en muchos contextos, se miran las acusaciones de abuso sexual, la tendencia a dudar primero de quien acusa, a buscar motivos ocultos, a preguntar qué hizo la víctima para provocar lo que le pasó, a proteger la imagen del famoso antes de escuchar a quien no tiene fama. Eso no es exclusivo de México, está presente en todas partes. Pero en México en los 90 tenía una fuerza particular porque además estaba mezclado con la idolatría hacia Gloria Trevi, que para mucha gente era intocable. El hecho de que las familias de las víctimas hayan tardado tanto en hacer las denuncias formales, el hecho de que algunas de ellas hayan entregado a sus hijas creyendo genuinamente que estaban haciendo lo mejor para ellas, el hecho de que la industria musical haya seguido trabajando con Andrade y con Trevi durante años sin hacer preguntas, todo eso habla de un ambiente donde el abuso de poder tenía condiciones muy favorables para prosperar. No era solo Andrade el problema,
Era el ambiente completo que lo permitía, y eso también es parte de la lección del caso. Aunque sea una lección incómoda, no alcanza con condenar a los individuos directamente responsables si no se analiza también el sistema que los hizo posibles. La industria musical latinoamericana de los 90 tenía estructuras de poder muy verticales, muy concentradas en manos de muy pocas personas, con muy poca supervisión externa y con una cultura de silencio que protegía a los poderosos de manera sistemática. Andrade fue un caso extremo dentro de ese sistema, pero no fue el único en explotar esas condiciones. Hablemos también de algo que en la cobertura contemporánea del caso a veces se menciona de pasada, pero que merece más espacio: el impacto que todo esto tuvo en la vida concreta de Gloria Trevi como persona, más allá de la narrativa pública. Casi 5 años en prisión, son casi 5 años en prisión. No importa de qué se le acuse o si al final fue absuelta o no. El tiempo que pasó detenida, primero en Brasil, en condiciones que por lo que se reportó no eran fáciles, y luego en México, fue tiempo real de su vida. Perdió años, dio a luz a un hijo dentro de una cárcel, y ese hijo murió a los pocos días. Eso es un dolor que no tiene equivalente, independientemente de todo lo demás. No se dice esto para generar lástima automática ni para usar ese dolor como argumento a favor de su inocencia. Se dice porque es parte de la historia completa y porque sería igualmente deshonesto ignorarlo que usarlo como escudo para no hablar de lo demás. Gloria Trevi vivió cosas muy duras durante esos años, y las víctimas del clan vivieron cosas muy duras durante los años que estuvieron dentro de él. El daño no es un juego de suma cero donde si reconocemos el sufrimiento de una persona tenemos que negar el de la otra. Todo ocurrió, todo fue real. Lo que es sorprendente, y esto hay que decirlo, es la capacidad que mostró Gloria Trevi para reconstruirse después de todo eso, no desde una perspectiva de admiración acrítica, sino desde una perspectiva de análisis honesto. Salir de la cárcel después de casi 5 años, después de haber perdido un hijo, después de haber sido juzgada públicamente de la manera más brutal posible, y volver a los escenarios con la energía que mostró, requiere una fortaleza psicológica que no es común. Si esa fortaleza viene de un lugar genuino de resiliencia, o de una incapacidad para procesar completamente el peso de lo que ocurrió, es algo que solo ella sabe, pero el hecho externo, el regreso, fue real y fue notable. Todos me miran, la canción con la que marcó su regreso, sigue siendo uno de los mayores éxitos de su carrera. Y hay algo en eso que dice mucho sobre el público también. El público que la recibió de vuelta no era exactamente el mismo que la había adorado en los 90. Era un público que sabía la historia, que había seguido el escándalo, que tenía información sobre las acusaciones y el juicio, y aún así eligió volver. Eso no es necesariamente una afirmación de su inocencia, es una afirmación de algo más complicado. La capacidad de la cultura popular de absorber el escándalo y seguir adelante, para bien y para mal. Para bien, porque esa capacidad de seguir adelante le permite a las personas no quedar paralizadas para siempre por los eventos del pasado. Para mal, porque a veces esa misma capacidad funciona como una forma de amnesia selectiva que no hace justicia a los que fueron dañados. En el caso de Gloria Trevi, el regreso fue ambas cosas al mismo tiempo. El legado de este caso en la industria musical mexicana y latinoamericana también merece una reflexión. ¿Cambió algo después del caso Trevi Andrade? Hubo reformas en la manera en que la industria opera, en la protección de artistas jóvenes, en los controles sobre la relación entre managers y sus representados. La respuesta honesta es que los cambios fueron mínimos y tardíos. La industria no tuvo el tipo de sacudida institucional que uno esperaría después de un caso de esa magnitud. Siguió operando con estructuras parecidas, con dinámicas de poder parecidas,
Y casos de abuso siguieron ocurriendo en contextos similares, aunque no siempre con la misma visibilidad pública. Lo que sí cambió, aunque gradualmente, fue la conciencia pública. El caso Trevi Andrade fue uno de los primeros en México en el que el abuso dentro de la industria del entretenimiento fue discutido abiertamente, con nombres y con consecuencias reales. Eso creó un precedente en la memoria colectiva que después, con el surgimiento del movimiento Me Too y sus expresiones en México como el Me Too mexicano de 2020, fue parte del contexto en el que esas conversaciones se dieron. No fue el único antecedente, pero fue uno de los más resonantes. Y hay una última cosa que quiero dejar sobre la mesa antes de cerrar esta parte de la historia, porque creo que es la más importante y la que menos se dice de manera directa. Este caso, con toda su complejidad, con todas sus capas, con todas sus preguntas sin responder, es en el fondo una historia sobre lo que le pasa a una sociedad cuando decide que la fama de alguien vale más que la palabra de quienes dicen haber sido dañados por ese alguien. Cuando el brillo del espectáculo es suficiente para hacer que la gente mire hacia otro lado, para que la industria siga firmando contratos, para que los medios sigan haciendo entrevistas y poniendo portadas, para que el público siga comprando discos y llenando estadios sin hacerse demasiadas preguntas. Eso no es exclusivo de México ni de los 90.